I am going to take a heroine whom no one but myself will much like. Una heroína que no le va a gustar a nadie excepto a mí. Así describió Jane Austen a la señorita Emma Woodhouse, según nos cuenta su sobrino James Edward Austen Leigh en su biografía de la célebre escritora británica. Conociendo el estilo desenfadado e irónico que Austen empleaba en su correspondencia, esta afirmación puede sorprendernos, pero no extrañarnos. Sin embargo, sí que puede resultar extraño que una autora escoja como protagonista de una de sus obras a un personaje del que piensa que no será valorado de manera positiva por los lectores. También llama la atención que la misma autora contraponga su opinión a la del resto del mundo. Y este será el primer punto en el que nos detendremos en este análisis. No vamos a profundizar aún en el personaje de Emma, lo haremos un poco más adelante. Tan solo nos fijaremos en algunos de los rasgos de este personaje que pudieron llevar a su creadora a pensar que la joven señorita Woodhouse no sería del agrado del público. ¿Qué tiene la personalidad de Emma para provocar el disgusto de los lectores? La respuesta no es difícil. Resumiendo y simplificando, podríamos decir que Emma es una niña mimada y malcriada, que cree tener siempre la razón y que se deja llevar por los prejuicios, a la vez que hace gala de un alto grado de clasismo. A lo largo de toda la novela encontramos diversas situaciones en las que los defectos de Emma quedan patentes. De hecho, el arranque de la historia nos sitúa ya en una perspectiva desde la que nos resultará fácil comprender las circunstancias que han llevado a la joven protagonista a ser como es. Emma Woodhouse, handsome, clever and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence, and had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. Los problemas de Emma, según el narrador, consisten en que siempre logra salirse con la suya y tiene la tendencia a pensar demasiado bien de sí misma. Estas son unas consecuencias lógicas de la educación recibida, o mejor dicho, de las carencias de la educación recibida. Teniendo esto en cuenta, no sorprende tanto que Austen dijera que Emma era una heroína que no le iba a gustar mucho a nadie, excepto a ella. Pero pasemos ahora precisamente a esta frase, el excepto a ella. ¿Por qué sí que le gustaba a ella? Dear Diary, today I tried not to think about Mr. Knightley. I tried not to think about him when I spoke about the menu with Cook. Ya hemos comentado que los defectos de Emma se muestran con tal evidencia que no queda duda de por qué Austen pensaba que no iba a agradar al público. Viene ahora la pregunta lógica. ¿Y por qué le gustaba a ella? ¿Qué ve la autora en este personaje para que se gane su afecto? No es el momento todavía de profundizar en esta cuestión, ya que un poco más adelante nos detendremos con detalle en los puntos fuertes y débiles de Emma. Por ahora, bastará con decir que como creadora de la historia de sus protagonistas, Austen no solo tiene una mayor visión de conjunto, sino que está involucrada en la trama. Sabemos que Jane Austen dedicaba mucho tiempo a la escritura y a la revisión de sus trabajos. En sus cartas la vemos hablar sobre sus novelas y sus protagonistas con un orgullo materno. Austen salía en defensa de cualquier juicio severo sobre sus protagonistas y no duda en declarar que una de ellas es la criatura más encantadora que jamás haya aparecido en letra impresa. Y aunque ese halago recae sobre Elizabeth Bennet, sus otras heroínas no son estimadas con menor fuerza. Pero no se trata solo de la parcialidad de la autora, ni del mayor conocimiento del personaje que ella pueda tener. Cualquier lector atento podría detectar la afición de esta escritora por los personajes alegres, bien intencionados, vitalistas y afectuosos. Y no hay duda de que Emma posee todas estas cualidades. Además, en una carta a su sobrina Fanny Knight, Austen no deja de lugar a duda sobre su opinión respecto a los retratos de perfección. Los personajes ideales e inmaculados la ponen enferma, dice ella, y despiertan su lado malicioso. Jane Austen es una profunda conocedora del ser humano y sabe que los defectos son una parte fundamental de la persona, por lo que no los ve como un obstáculo, sino como algo natural que, bien llevado,
nos vuelve más asequibles y comprensivos con los demás. Una vez abordadas estas cuestiones preliminares, podemos continuar con nuestro análisis planteándonos nuevas preguntas en relación a la frase inicial. Ya hemos visto algunas razones por las que Austen pensaba que al público no le iba a gustar Emma, y también por qué le gustaba a ella. Pero ¿por qué elegir un personaje así? ¿Qué puede aportar a la trama? ¿Qué tipo de historia puede protagonizar? ¿Qué retos supone para la autora la elección de esta heroína? ¿Qué efectos se buscan en el lector? ¿Qué deberá hacer para lograr estos efectos? En primer lugar, ofreceremos algunas de las respuestas que se podrían proporcionar antes de leer la obra, sin más conocimientos de la novela y de la heroína que los que hemos aportado hasta ahora. ¿Por qué elegir un personaje así? ¿Qué puede aportar? A priori, no hay ninguna razón por la que una característica determinada excluya a un personaje de la posibilidad de protagonizar una historia. Aunque también es cierto que los héroes y heroínas de una novela no son elegidos al azar. Por lo tanto, el hecho de que Emma sea una joven manipuladora, superficial y snob, que cree saber más que los que la rodean y que está acostumbrada a que se haga siempre su voluntad, no debería ser un obstáculo para que fuera la protagonista de la novela, y de hecho no lo es. Pero sí que podría condicionar el tipo de argumento. Lo normal es que una chica así sufra continuos desengaños, provoque sufrimientos involuntarios a algunas personas, exaspere a otras, y tenga una percepción algo alejada de la realidad, por lo que no es extraño que muchas veces no comprenda cosas que suceden a su alrededor o las juzgue de un modo equivocado. Este sería uno de los tipos de historia que podría protagonizar. Los efectos que este personaje y esta historia producirán serán fundamentalmente cómicos, aunque también pueden causar cierta desazón e inquietud en el lector al ver cómo se enreda la trama, o las consecuencias negativas que pueden devenir de la actitud de la heroína. En cuanto a los retos, podríamos decir que el primero y principal es lograr que el lector no se enemiste demasiado con la protagonista, ya que este divorcio podría apartarlo de la historia, o llevarle a abandonar su lectura. Otro reto, a consecuencia del anterior, es conseguir que el público se identifique con la protagonista para que de este modo viva la historia con mayor intensidad. En una historia de este tipo, el autor deberá realizar una correcta gestión de los personajes, sobre todo de la protagonista. Tendrá que buscar el equilibrio entre los defectos y puntos favorables de esta heroína para lograr que el lector no se distancie más de la cuenta. El autor tendrá que aportar escenas y datos que permitan al público reconciliarse con este personaje y disculpar sus errores. Pero como hemos dicho, estas podrían ser las respuestas previas a la lectura, así que veamos ahora con más detalle algunas de las cuestiones que hemos citado anteriormente. En este apartado, vamos a ofrecer un amplio análisis del personaje principal de la novela Emma. Al realizar este análisis, no solo profundizaremos en nuestro conocimiento de la señorita Woodhouse, sino que basándonos en este ejemplo concreto, podremos observar algunas de las estrategias utilizadas por Jane Austen en la creación de sus protagonistas, y también se pondrán de manifiesto algunos de los recursos empleados por esta autora para que sus lectores se familiaricen con sus personajes y lleguen a tener un amplio conocimiento de cada uno, en especial de las heroínas de las diversas novelas. Goodness. What an afternoon. Jane Austen se sirve con frecuencia de las relaciones entre los diversos personajes para crear contrastes entre ellos y mostrar sus diferentes facetas. Uno de los emparejamientos más significativos de la novela es el que componen Emma y Harriet Smith. La señorita Woodhouse, acostumbrada a la compañía de su dócil y afectuosa institutriz, se ve la necesidad de buscar una nueva compañera tras el matrimonio de esta, y no tarda mucho en hacerlo. La elegida es Harriet Smith, la hija natural de un caballero desconocido. La relación entre ambas jóvenes es fluida desde el principio y claramente desigual. Harriet trata a Emma con admiración y respeto, y Emma se adueña de Harriet como si de una muñeca se tratara, solo que en vez de cambiarla de vestidos, le cambia de pretendiente. Esta relación muestra algunos de los rasgos negativos del carácter de Emma. Se la muestra como una manipuladora que impone sus ideas sin tener en cuenta los sentimientos de la persona afectada. Sin embargo, el narrador también sugiere que detrás de esta actitud se esconde la buena intención de Emma, que se propone el noble objetivo de convertir a su nueva amiga en toda una dama. She would notice her, she would improve her, she would detach her from her bad acquaintance,
and introduce her into good society. She would form her opinions and her manners. It would be an interesting and certainly a very kind undertaking, highly becoming her own situation in life, her leisure and powers. Podríamos decir que este es un párrafo genuinamente austeniano, en el que encontramos dos características significativas del modo de escribir de esta autora. Por un lado, el uso del estilo indirecto libre, en el que se nos muestran directamente los pensamientos del personaje, sin utilizar palabras textuales ni verbos de habla. Y por otra parte, en estas líneas se mezclan las ideas de la protagonista con las del narrador, que nos ofrece su visión de lo ocurrido. El objetivo de Emma es que Harriet mejore, no solo en su comportamiento y en su formación, sino también en sus relaciones sociales. A primera vista, esto podría parecer algo noble y encomiable. Sin embargo, a través de algunas palabras claves, que es otro de los rasgos propios del estilo de Austen, la autora nos muestra la realidad. Para Emma esto no es más que un entretenimiento, una oportunidad de ejercer sus dotes y de poner de manifiesto su superioridad. Esta tarea, la tarea de Emma de educar y de formar a Harriet, será uno de los hilos argumentales de la novela, y como ya hemos dicho, nos enfrentará a algunos de los rasgos de la personalidad de la protagonista. En su afán manipulativo, Emma no solo se esfuerza por cambiar los modales de su protegida, sino también su modo de pensar, su percepción de la realidad y sus sentimientos. Cuando descubre que Harriet se siente atraída por Robert Martin, un simple granjero, Emma centra todos sus esfuerzos en evidenciar los defectos de este joven, que deben quedar aún más de manifiesto al compararlo con otras personas de un nivel social superior. Harriet, que antes de conocer a Emma había llevado una vida sencilla como ayudante de la señora Goddard, una maestra del pueblo, es elevada por imaginación de la señorita Woodhouse a las esferas más altas de la población de Highbury. En su fantasía manipuladora, Emma pierde la perspectiva y convierte sus suposiciones en certezas. Además, este inmiscuirse en la vida de su nueva amiga llega hasta el punto de indicarle quién debería ser el caballero del que tendría que enamorarse, que no es otro que Mr. Elton, el párroco de Highbury. Una vez que esta idea logra introducirse en el cerebro de Harriet, que no destaca por su clarividencia, Emma utilizará todo tipo de estrategias para impulsar el trato de la idealizada pareja, segura de que bastarán unas pocas conversaciones entre ellos para que florezca el amor. Poco tiempo después, la alta estima de Emma, que tiene una gran seguridad en su infalible percepción, la llevará a dar por seguras situaciones irreales y a contagiar de su entusiasmo a Harriet, que siempre dará por válidas las palabras de su protectora. La confianza de Emma en su intuición la llevará a confundir sus deseos con la realidad, haciéndole pasar por alto pruebas evidentes de sus equivocaciones, como ocurre, por ejemplo, en el supuesto romance entre Harriet y Mr. Elton. En una tensa conversación en la que Mr. Knightley recomienda a Emma por haber influido en la decisión de Harriet de rechazar a Robert Martin, el elegante caballero adivina la intención de Emma de emparejar a estas dos personas, a Harriet y a Mr. Elton, y le advierte de que eso es imposible. Sin embargo, Emma, además de negar que tenga esa intención, sigue adelante con su plan, convencida de que ella sabe más que Mr. Knightley. Por eso, al lector no le llama la atención que poco a poco ella se vaya equivocando, hasta llegar a situaciones en las que confunde la realidad y no hace caso a señales evidentes, como ocurre, por ejemplo, en una cena en casa de los Weston, cuando Harriet, que no ha podido asistir, es mencionada por Emma con la intención de que Mr. Elton ponga de manifiesto su amor. Sin embargo, lo que ocurre es la siguiente conversación. My visit was of use to the nervous part of her complaint, I hope, but not even I can charm away a sore throat. It is a most severe cold indeed. Mr. Perry has been with her, as you probably heard. Yes, I imagined. That is, I did not. He has been used to her in these complaints, and I hope tomorrow morning will bring us both a more comfortable report. But it is impossible not to feel uneasiness. Such a sad loss to our party today. Dreadful. Exactly so, indeed. She will be missed every moment. Fate has left us alone for a reason. Mientras que ella pensaba que la ausencia de Harriet minaría del estado de ánimo de Mr. Elton, el popular clérigo se muestra, no con las palabras, pero sí con los hechos, completamente indiferente a la situación de la joven, y aunque a Emma esto no le pase inadvertido,
Su testarudez le impide ceder ante la realidad, y por eso se mostrará atónita e incrédula cuando a lo largo de esa misma noche el señor Elton la proponga matrimonio a ella y no a Harriet. Smith were dead or alive. Except that she was your friend. Who can think of Miss... Capaz de creerse sus propias invenciones y por lo tanto dejar de percibir la realidad. Esto hará que en muchas ocasiones los lectores comprueben cómo a esta joven heroína se le escapan detalles evidentes y durante toda la historia vaya algunos pasos por detrás de los lectores y de los acontecimientos. No es de extrañar, por tanto, que una de las adaptaciones cinematográficas de esta novela lleve el título de Clueless, que define con acierto la actitud de Emma de vivir al margen de la realidad, estar en las nubes o no tener ni idea de lo que está pasando a su alrededor. También se nos muestra en varias ocasiones la inconstancia de Emma, que es otra consecuencia de la educación recibida, o como decíamos antes, de las carencias de la educación recibida. El narrador no duda en alabar las dotes naturales de la joven para las distintas artes, pero acto seguido declara que la falta de constancia y de práctica le impidió prosperar en ninguna de ellas. She played and sang and drew in almost every style, but steadiness had always been wanting, and in nothing had she approached the degree of excellence which she would have been glad to command, and ought not to have failed of. A pesar de su fantasía y de su testarudez, Emma no es del todo desconocedora de sus defectos, y por eso realiza leves intentos de mejora que su inconstancia hará fracasar. Estos continuos fracasos provocarán en ella un sentimiento de frustración personal que se traducirá en una animadversión hacia aquellas personas que le recuerdan sus deficiencias. Una de estas personas es Jane Fairfax, y aunque intentará justificarlo con otras razones, en algún momento se plantea si no serán otros los motivos que lo justifican. Why she did not like Jane Fairfax might be a difficult question to answer. Mr. Knightley had once told her it was because she saw in her the really accomplished young woman which she wanted to be thought herself. And though the accusation had been eagerly refuted at the time, there were moments of self-examination in which her conscience could not quite acquit her. Además de estas deficiencias de carácter de Emma, también debemos tener en cuenta su concepción social. Los Woodhouse, junto con los Knightley, ocupan el puesto de honor en el escalafón social de Highbury. Emma es muy consciente de este hecho y observa al resto de habitantes de la población desde su posición elevada. Esta autoconciencia social le lleva a mostrar cierto desdén hacia algunos de sus vecinos, que pertenecen a estratos inferiores y por lo tanto no deberían relacionarse de igual a igual con ella. Continuando con nuestro análisis, nos fijaremos ahora en un pasaje que servirá para ejemplificar el entorno que ha rodeado a Emma desde pequeña. A petición de Mr. Elton, la protagonista realiza un dibujo de su amiga Harriet. Nada más terminar la obra, Emma enseña su retrato a algunas personas de su entorno, y este dibujo da lugar a diversas reacciones. You have made her too tall, Emma. Oh no, certainly not too tall, not in the least too tall. Consider she is sitting down, which naturally presents a different, which in short gives exactly the idea, and the proportions must be preserved. It is very pretty, so prettily done, just as your drawings always are, my dear. I do not know anybody who draws so well as you do. Por un lado vemos a Mr. Elton, que adula a Emma de un modo excesivo. Por otro tenemos a Mr. Woodhouse, que actúa como el padre afectuoso y consentidor que es. Dos ejemplos claros del entorno que siempre ha rodeado a Emma, y que la ha llevado a adquirir algunos de sus defectos de carácter. En claro contraste con ellos está Mr. Knightley, que manifiesta su opinión sin paliativos, con la confianza de alguien muy cercano. Y nos llama la atención el comentario del narrador, que nos advierte de que Emma sabe que Mr. Knightley tiene la razón, pero que no está dispuesta a admitirlo en público. Anteriormente comentamos que la pareja formada por Emma y Harriet, cuyo contraste ponía de manifiesto algunos de los rasgos negativos de la protagonista, era de las más importantes. Nos centraremos ahora en algunos de los encuentros entre Emma y Mr. Knightley, que nos aportarán un enfoque distinto de la protagonista. Durante toda la novela vemos un trato de gran confianza entre Emma y el señor Knightley. Esta circunstancia se justifica por el hecho de que son vecinos,
de la misma clase social y emparentados por el matrimonio de la hermana mayor de Emma con el hermano menor de Mr. Knightley. En todo momento, el lector comprueba que este caballero siente un gran afecto por Emma. Sin embargo, a diferencia de casi todos los personajes de la novela, el señor Knightley no dudará en reprenderla cuando considere conveniente. Esta actitud provoca más de un desencuentro, pero tras estas discusiones, que serán a veces acaloradas y otras veces más ligeras, siempre tiene lugar la reconciliación. El respeto y el afecto que Emma siente hacia el caballero la llevarán a tomar muy en cuenta sus opiniones, aunque a veces decida no seguir sus indicaciones. Y esta actitud, sorprendente en una joven que está acostumbrada a escuchar siempre alabanzas, será una de las llaves que le abran el corazón del señor Knightley, como él mismo reconocerá cuando le confiese su amor. You hear nothing but truth from me. I have blamed you and lectured you, and you have borne it as no other woman in England would have borne it. Una declaración que adquiere un valor aún mayor al salir de labios de alguien como Mr. Knightley, que no suele excederse en los elogios, y menos hacia Emma. La relación entre Emma y el señor Knightley es el vértice de una de las dos vertientes de la personalidad del protagonista. El señor Knightley ve las deficiencias de Emma, pero también su lado positivo. Es el único que tiene una visión completa, realista y justa de la señorita Woodhouse, y él, precisamente, un caballero de principios firmes, gusto exquisito, posición acomodada, mente cultivada y conducta intachable, y conocedor de la personalidad de Emma y de sus defectos, es él el que se enamora de ella y le pide matrimonio. Esta aparente paradoja nos enfrenta de nuevo a la pregunta que nos hemos planteado anteriormente. ¿Qué tiene Emma para conquistar el amor del señor Knightley y el cariño de Jane Austen y el de otros muchos lectores? Hasta este momento hemos entrado en la parte negativa de la personalidad de Emma. Ahora, para responder a la pregunta que acabamos de plantearnos, nos fijaremos de modo especial en su lado positivo. Se suele decir que el último de los hijos de un matrimonio es el más mimado y al que más se le consiente. Ya hemos visto algunas de las consecuencias que esto puede producir, pero no hemos valorado otro rasgo propio del último vástago de una familia. Los hijos pequeños son con frecuencia los más cariñosos, y ese es el caso de Emma. Al principio de la novela se nos cuenta que la señorita Taylor ha pasado a ser la señora Weston, mejorando su posición y abandonando su labor de institutriz en Hartfield, el hogar de los Woodhouse. Aunque Emma se alegra de corazón por el matrimonio de su querida tutora y amiga, no puede dejar de lamentar dicha pérdida. Por eso la vemos triste y melancólica hasta que otro afecto aún mayor la obliga a sobreponerse. It was a melancholy change, and Emma could not but sigh over it, and wish for impossible things, till her father awoke and made it necessary to be cheerful. En todas las novelas de Austen no encontramos un ejemplo como el de Emma en lo referente a su papel de hija cariñosa y devota. Todos los planes de Emma están supeditados al bienestar de su padre. Cuando van a algún sitio, ella no disfruta si no ve al señor Woodhouse a gusto. Evita todo lo que le pueda incomodar o preocupar. Si va a acudir a un baile, antes se asegura de que su padre vaya a contar con una compañía que sea de su agrado. Incluso está dispuesta a retrasar su matrimonio para no abandonar el hogar paterno, ya que sabe que eso sería tremendamente duro para su progenitor. Si esto ya es meritorio de por sí, cuanto más teniendo en cuenta que el señor Woodhouse es un hipocondríaco cargado de manías y temores que le impiden llevar una existencia normal. So, let us go and tell him. What, now? Yes. Now. El amor de Emma por su padre no solo se manifiesta en su atención, su paciencia y su dedicación hacia él, sino también en su actitud protectora, que la lleva a posicionarse frente a aquellos que no saben tratarlo bien, y le hace desplegar todas sus habilidades para evitar situaciones que podrían resultar incómodas para el señor Woodhouse. En concreto, nos referimos a las apariciones del cuñado de Emma, marido de su hermana Isabella y hermano del señor Knightley. La relación de Emma con este caballero no es mala, pero tampoco es demasiado fluida
debido al carácter algo adusto de este último, que le lleva a tratar a su esposa con poca delicadeza en alguna ocasión. Tampoco se deshacen atenciones hacia Emma, aunque como nos cuenta el narrador, este no es el mayor de sus males. But hardly any degree of personal compliment could have made her regardless of that greatest fault of all in her eyes, which he sometimes fell into, the want of a respectful forbearance towards her father. Una joven con defectos, pero con un corazón atento y generoso, no solo con su padre y con su familia y amigos, sino con aquellas personas a las que sabe que puede ayudar. Si antes hemos hablado de su sentido de superioridad social y de cómo eso la llevaba a evitar el trato con aquellas personas que ella considera de clase inferior, ahora veremos cómo se comporta con los que realmente necesitan su ayuda. Emma was very compassionate, and the distresses of the poor were as sure of relief from her personal attention and kindness, her counsel and her patience as from her purse. She understood their ways, could allow for their ignorance and their temptations, had no romantic expectations of extraordinary virtue from those for whom education had done so little, entered into their troubles with ready sympathy, and always gave her assistance with as much intelligence as goodwill. La señorita Woodhouse dedica parte de su tiempo a visitar a algunas familias necesitadas, y cuando está con esas personas, se comporta con toda la cercanía, delicadeza y atención de la que es capaz. ¿Cómo compaginar esta compasión con los pobres y la indiferencia mostrada hacia algunas personas de nivel social bajo? Ella misma se lo explica a Harriet cuando ésta le pregunta cómo es posible que no conozca a Robert Martin. A degree or two lower, and a creditable appearance might interest me. I might hope to be useful to their families in some way or other. But a farmer can need none of my help, and is therefore, in one sense, as much above my notice as in every other he is below it. The world. If you prefer Mr. Anteriormente, nos hemos fijado en la relación entre Emma y Harriet para destacar cómo la protagonista manipulaba a la joven aprovechándose de su simplonería e inexperiencia. Los tejemanejes románticos de Emma terminan por provocar un tremendo desengaño en Harriet cuando descubre que el señor Elton no está enamorado de ella. Emma, causante de esta confusión, no es ajena al sufrimiento de su amiga, sino que consciente de su culpa, la vemos lamentarse y arrepentirse del dolor que le ha infligido, hasta el punto de considerarse muy inferior a Harriet a pesar de la superioridad de su entendimiento. Her tears fell abundantly, but her grief was so truly artless that no dignity could have made it more respectable in Emma's eyes, and she listened to her and tried to console her with all her heart and understanding. resemble you in any small way. Otra característica a destacar de Emma es su sentido del decoro y su corrección. Aunque la educación que recibió tuvo sus carencias, como ya hemos comentado, no hay duda de que fue exquisita en lo referente a la etiqueta y a las relaciones sociales. Y junto a esta educación, la inteligencia despierta de la joven y su buen gusto le confirieron unas maneras agradables y cordiales que sabe desplegar cuando desea. Este rasgo queda de manifiesto especialmente a través del contraste entre la protagonista y la señora Elton, que desde su primera aparición destaca por sus modales abruptos e inapropiados. Aunque todos estos rasgos positivos de la personalidad de Emma aparecen a lo largo de la obra y de algún modo logran contrarrestar en parte la imagen negativa que los lectores han podido adquirir de ella a través de otras facetas de su carácter, lo que realmente le gana el favor del público es su capacidad de rectificar y la evolución de su forma de ser, especialmente durante la parte final de la historia. Por un lado, la vemos arrepentirse de su actitud hacia Jane Fairfax, a la que apenas ha prestado atención durante los últimos años. También la vemos arrepentirse del modo en el que ha tratado a Harriet desde los comienzos de su relación. How improperly had she been acting by Harriet? How inconsiderate, how indelicate, how irrational, how unfeeling had been her conduct. What blindness, what madness had led her on. It struck her with dreadful force, and she was ready to give it every bad name in the world. Emma.
Have you seen Harriet? I think it's time to leave. Mr. Weston will be calling us back. Emma, I must speak with you. I cannot see you behaving so without speaking my mind. Badly done, Emma. Quizá el momento crítico de la historia sea el conocido episodio de la excursión a Box Hill, cuando Emma se comporta de manera cruel con la señorita Bates y poco después recibe la mayor reconvención del señor Knightley de la que tenemos constancia. A diferencia de las ocasiones anteriores, en las que vemos a Emma justificarse o defender sus puntos de vista, esta vez la joven es consciente de la magnitud de su falta y comienza un proceso de cambio. Y será esta conversión interior la que llevará al señor Knightley a decidirse a pedir su mano, como veremos en el siguiente extracto, en el que se nos relata la escena que tiene lugar cuando el señor Knightley descubre que Emma ha ido a casa de las Bates para disculparse por lo ocurrido. Dear Emma has been to call on Mrs. and Miss Bates, Mr. Knightley. She's always so attentive to them. He looked at her with a glow of regard. She was warmly gratified, and in another moment still more so, by a little movement of more than common friendliness on his part. He took her hand. Whether she had not herself made the first motion, she could not say. She might, perhaps, have rather offered it. El proceso de conversión de Emma pasa por la fase del arrepentimiento y, como se suele decir, halla la penitencia en el pecado cometido. Su actitud hacia Harriet, elevándola por encima de su posición, haciéndola soñar con un romance imposible y animándola a actuar según el que ella cree que es su estado, tiene como consecuencia que la joven le confiese su amor por Mr. Knightley, y no solo eso, sino que además le confíe su certeza de ser correspondida. En este punto de la novela, Emma ya no se comporta como la niña mimada y malcriada y engreída del principio. Ha aprendido de sus errores, ha cambiado su actitud, y su respuesta es sorprendente y digna de elogio. Aunque su corazón sufre con la noticia, no pronuncia una sola palabra para hacer desistir a Harry de su propósito, y aunque tampoco la anima, actúa con honradez y sinceridad al darle su opinión cuando ésta le pregunta qué opina sobre sus posibilidades de éxito en un futuro romance con Mr. Knightley. Harriet, I will only venture to declare that Mr. Knightley is the last man in the world who would intentionally give any woman the idea of his feeling for her more than he really does. Mr. Knightley. Mr. Knightley. I stopped you ungraciously just now and gave you pain. If you have any wish to speak to me openly about anything... Los lectores de esta novela saben cómo termina la historia y lo que ocurre con sus personajes, así que no nos extenderemos en este punto. Para cerrar este apartado, citaremos una última frase de Emma durante una conversación con Mr. Knightley que resume su percepción de su comportamiento anterior y que de algún modo muestra la culminación de su proceso evolutivo. You are materially changed since we talked on this subject before. I hope so, for at that time I was a fool. Para terminar, resumiremos algunas de las ideas principales que han aparecido hasta ahora y comentaremos algunos aspectos del estilo de Jane Austen que, aunque han sido comentados, no han sido analizados en profundidad. El estudio del personaje de Emma nos ha permitido conocer a esta heroína y comprender por qué su creadora tenía el miedo de que no contara con el favor del público. Los defectos de la señorita Woodhouse son evidentes y los sufrimientos que provoca a algunas personas de su entorno también quedan en evidencia. Sin embargo, aunque la primera impresión de los lectores pueda ser algo negativa, muchos de ellos sienten cierto afecto por la protagonista desde los primeros compases de la historia. ¿Por qué? Seguramente una de las razones que lo justifiquen es que en todo momento se muestra su buena voluntad, aunque con frecuencia se quede solo en eso. Pero, ¿es esta la única razón? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un punto fundamental en el estilo literario de Jane Austen. Sus personajes, y en especial sus protagonistas, son personas de carne y hueso, con virtudes y defectos. No son creaciones imaginarias e idealizadas, no son retratos de perfección a los que se pueda admirar, pero no querer. Las heroínas de Austen resultan cercanas y vulnerables. Las vemos sufrir, dudar,
arrepentirse y equivocarse, pero también conocemos la firmeza de sus principios y la rectitud de su juicio. Por eso, son tantos los lectores que se sienten identificados con ellas y de ese modo viven sus historias con mayor pasión. Personajes reales, asequibles y mostrados en profundidad. Sin embargo, la autora no suele detenerse en largas descripciones. ¿Cómo logra entonces que lleguemos a conocerlos? Lo hemos visto en los ejemplos ofrecidos. Jane Austen va esculpiendo la figura de sus protagonistas con golpes ligeros pero constantes. Continuamente recibimos información sobre los actores de esas novelas y muchas veces son ellos mismos los que nos brindan esta información a través de sus palabras, no solo por lo que dicen, sino también por cómo lo dicen. Junto con esta autocaracterización, contamos con el ya citado estilo indirecto libre, que nos introduce en la mente de los protagonistas. Por si esto no resultara suficiente, Austen nos muestra a estos personajes en diferentes situaciones, interactuando con otras personas, de modo que se creen contrastes. Y por último, contamos con la visión de la protagonista que recibimos a través de los otros personajes. Por esta razón, al leer cualquier novela de Jane Austen, y en concreto Emma, nos sentimos parte de la historia, cercanos a sus protagonistas y cómodos en su ambiente. Y aunque las jóvenes heroínas tengan defectos, la bondad de su corazón y su moralidad recta despertarán nuestra comprensión, simpatía y afecto.